Otro conjunto numérico de suma importancia es el conjunto de los números racionales. Números racionales. Vamos a ver la especificación, o mejor dicho, la letra con la cual se designa al conjunto de los números racionales. Mire qué cosa más extraña, se designa con una letra Q, fíjese. ¿Ya? Yo creo que esto de la letra Q viene de, como estos números son aquellos que se pueden escribir como una razón o como una fracción, entonces esta letra Q vendría a ser como la de los números quebrados. Estoy hablando de mis tiempos, ¿no es cierto? De tal manera que este número que aparece aquí, que no es un número entero, aparece dentro de esta categoría de los números quebrados y de ahí se le designó con esa letra. Algunos de ustedes, amigo, que sepa esto, mándenme un correíto, ¿no es cierto? Y me dicen, no, sabe que no es así. Pero por último, ayuda para que el alumno recuerda a qué tipo de conjunto numérico se refiere. Bueno, ¿qué elementos tiene o qué detalle o qué cosa o qué números son los que contempla este conjunto de los números racionales? Entonces voy a anotar aquí, esto a lo mejor no es factible, no está dentro de la formalidad, pero voy a anotar aquí. ¿Quiénes están aquí en este conjunto de los números racionales? Están aquí incluidos, fíjese, aunque usted no lo crea, los números naturales. ¿Y por qué? Porque siempre es posible que yo pueda escribir un número natural en forma de fracción. Por ejemplo, el número 7 partido por 1, ese es un número natural, ya que la división me da, por supuesto, un número entero positivo, y ese número tiene la forma de fracción o la forma de razón. Un número cardinal, por ejemplo el 0, para distinguirlo bien, el 0 lo puedo escribir como 0 dividido por 8 y sigue siendo 0. Un número entero también está dentro de esta categoría, puede ser positivo o negativo. Incluso, mire así, ¿ve? Ese sigue siendo un número entero, puesto que la división está exacta. Y dentro de esta categorización o de ubicación de los distintos elementos que tiene este conjunto, hay otros. Y ellos son los que habitualmente nosotros anotamos como las llamadas fracciones, ya sean estas positivas o negativas. Por ejemplo, la fracción menos 5 octavos, la fracción 3 medios, etc. Todas estas expresiones que tienen esta forma de número quebrado o un resultado que no es un número entero exacto. O sea, en otro detalle, puedo escribir el número con el signo asignándoselo al número que aparece aquí, que se llama, como ustedes deben recordar, numerador y este denominador. Como también podemos asignarle a la fracción completa el resultado, ¿ve? Vale decir, el signo sigue siendo la fracción. Puede incluso usted también anotarlo poniendo el signo en el denominador o la cantidad que está debajo. Pero estéticamente, ¿no es cierto?, da la impresión que este numerito quedaría mejor. Este menos o no tan mejor, valga la expresión, pero también factible de poder desarrollar o factible de poder identificar. ¿Qué otros elementos están aquí dentro del conjunto de los números racionales? Eso es lo que estamos viendo. Dentro del conjunto racional también tenemos los números mixtos. ¿Cuáles son los números mixtos? Los números mixtos son aquellos números que constan de una parte entera, por ejemplo, un 5, no, pusimos muchos 5, pongamos un 3, y una parte fraccionaria. Ese es el número mixto, ¿verdad? Y un número mixto, para ser escrito en forma de fracción, en forma racional, basta con que usted recuerde que esto es una abreviatura entre la suma, entre el número entero que está ahí, y el número fraccionario que está aquí. Y su forma de desarrollar es el denominador por la parte entera y se le suma el numerador. 3 por 3, 9, 9 más 1, 10. ¿Ve? Entonces el número que aparece señalado aquí, con esta estructura o con ese modo de expresarse, puede ser positivo o negativo, tiene este desarrollo y esta explicación o esta ubicación dentro del conjunto de los números racionales. Esta es la fracción asociada entonces a este número mixto.
¿Qué otros números también están contemplados dentro de este conjunto de números racionales? Permítame separar aquí la pizarra para anotar los otros. Otros números también racionales, ¿ve? Otros números racionales que hay que contemplar a la hora, ¿no es cierto?, de hacer la selección de los elementos que constituyen este conjunto Q. Otros números. Aquí están, por ejemplo, todos los decimales, ¿ve? Vamos a poner aquí los decimales, por ejemplo, finitos. Permítame la expresión aquí. Estos decimales finitos son aquellos que tienen un número determinado de cifras decimales. Por ejemplo, aquí deberían estar, como por ejemplo estos números, el 0,53198, etcétera, pero